Como hoy son ya las jornadas que se incluyen y desde FENUCU agradecemos generosamente que estas jornadas se hayan incluido dentro del encuentro de adultos con enfermedades autoinmunes y lupus, pues al estar ella aquí, haber dado negativo, creo que a quien le corresponde y quien tiene que estar aquí para inaugurar su jornada es ella. Iba a hacer yo las veces por venir de la federación, pero creo que es su momento, porque hay que agradecer que esto es viable y es posible de hacerlo. Pues nada, pues para los que no sabéis, buenos días a todos y muchas gracias por la asistencia. Para los que no sabéis, estas jornadas están incluidas en 4 días de convivencia que estamos haciendo con personas con enfermedades autoinmunes. Vienen personas de otras asociaciones, de otras provincias de Málaga, hoy de Málaga, de España, y están siendo muy bien. Hemos querido incluir esta jornada y lo hemos conseguido lo hemos conseguido hacer gracias a los laboratorios, a muchos laboratorios y a todos nuestros científicos que siempre están con nosotros, nos apoyan, nos arropan y a ellos les damos las gracias. Esto es posible gracias a Azúcar, a GSK, a Gendopharma, a Rubión y al Ministerio y Fundación ONCE. Así que muchas gracias y gracias a nuestros médicos que siempre que los llamo, que son pesadas, que le escribo un correo, que siempre lo contestan y nos ayudan. Muchas gracias a todos vosotros. La verdad es que yo me dedico a atender, me conocéis algunos de vosotras, me dedico a atender a pacientes con lupus eritematoso sistémico desde hace ya muchos años y desde los inicios de la asociación he estado participando con ella porque creo que el papel que una asociación de pacientes con lupus hace es muy importante para los pacientes y también para los profesionales. Aquí, bueno, pues ya ha hecho la presentación la presidenta y estamos tres especialidades diferentes que nos dedicamos desde cada uno desde nuestra perspectiva a atenderos a vosotros. Y son personas que están muy comprometidas especialmente con el lupus eritematoso sistémico, por lo tanto creo que la jornada de hoy va a ser bastante amena para vosotros. Se tratará cada uno de los ponentes, buscará la forma para que, bueno, pues puedan transmitiros los conocimientos que queréis adquirir, porque la parte educativa en los tratamientos son muy importantes para el control de la enfermedad. En primer lugar, pues bueno, pues va a intervenir la doctora Mónica Martín, que es nefróloga, como ya ha indicado, y nos va a hablar sobre una complicación que es muy frecuente y es muy grave en los pacientes con lupus, que es la nefritis, que hay que tomar muy en serio, tratar de una manera muy intensiva. Después vendrá el doctor Carlos Romero de Medicina Interna, con un avance de las enfermedades autoinmunes, porque efectivamente hay un panorama actual bastante prometedor y en los nuevos fármacos que se van a aparecer y que están teniendo éxito para el tratamiento de los pacientes con lupus, y él nos lo va a presentar qué avances han habido en este sentido. Y finalmente, algo que siempre interesa mucho a los pacientes, como están mis análisis, cómo va a explicarlo. Esto en la presentación me ha pedido Carlos, el doctor Romero, el doctor Rodríguez, me ha pedido que lo presente como yo lo veo, y he dicho que yo lo veo como un amigo y reumatólogo, las dos cosas, pues así lo presento. Él está en el Hospital Clínico de Reumatología. Y bueno, Mónica, tú cuando tú quieras. Lo primero de nada, agradecer a Pepi por la llamada, porque me ha encantado estar aquí hoy con vosotros. Me parece una gran responsabilidad. Mira que me paso el día hablando y dando charlas, pero me gustaría que os sirviera para algo, que si tenéis dudas que me las preguntéis, que luego vamos a tener una ronda de preguntas como ha dicho mi compañero Fernández Negro, y que ojalá os sirva, porque lo he hecho con todo el cariño y lo he hecho porque para intentar esclarecer
o enterarnos de esta patología, de esta nefritis lúpica que es tan frecuentísima en el lupus, como ha comentado mi compañero, y a su vez tan grave, quizás de las cosas más graves. Bueno, sin más vamos a empezar. Sabéis que yo hablo la primera, entonces os voy a estripar a lo siguiente un poco la presentación, pero es una enfermedad sistémica, es una enfermedad multiorgánica, no en todos los pacientes tiene que aparecerle toda la patología, ni muchísimo menos, gracias a Dios. Entonces, sabéis que puede cursar con afectación cutánea en la piel, es lo que da el nombre al lupus. De hecho, ese eritema, ese enrojecimiento malar en la cara, puede dar inflamación muy importante a nivel cardíaco. De hecho, tenemos pacientes que han debutado con infarto agudo de miocardio desde edades muy tempranas. A nivel inflamatorio intestinal, a nivel de muchos órganos, intestino, hígado, páncreas. En la sangre puede dar penias, es decir, déficit de todas las series, tanto la serie roja, serie blanca, serie de plaquetas, trombosis, sangrado. Los músculos y articulaciones, como sabéis, es de las cosas que más se afectan, producen muchísimos dolores musculares, dolores articulares por la inflamación a esos niveles. En los pulmones, a su vez, una inflamación a nivel de la pleura o pleuritis, a nivel del pulmón o neumonitis. Y hoy esta charla la vamos a basar a nivel de los riñones, ¿vale? Que es a lo que yo me dedico, y como veremos a continuación, pues una patología frecuente, por desgracia, y de las que imprime más gravedad a este cuadro. Entonces, esta es la fisiopatología de la afectación renal. Esto es, bueno, aquí lo que vengo a mostraros es que ahora mismo, aunque parezca un círculo muy cerrado y muy claro y no se conoce la gran parte de la patología, de la fisiopatología de esta afectación renal. Lo que sí tenemos clarísimo son varias cosas. Una enfermedad autoinmune. ¿Eso qué significa? Pues que el organismo deja de tener tolerancia por sus propias células, por sus propios tejidos y por sus propios órganos. Empieza a crear una serie de anticuerpos que los tenemos todos para defendernos frente al externo, pero empiezan a atacarnos a nuestras propias estructuras, ¿vale? Tanto con la inmunidad innata como la inmunidad adquirida, que es la que vamos cogiendo a lo largo del tiempo. Aumento o esta implicación de esta autoinmunidad que tenemos y que nos sirve para defendernos es lo que hace que a largo plazo, pues en este caso he puesto un cilindro del riñón, se deposita en numerosos órganos y es lo que nos lleva en este caso, el ejemplo que he puesto lógicamente es el riñón, pero a la inflamación a nivel de numerosos órganos. ¿Cómo se presenta la afectación renal? ¿Cómo nosotros sabemos que un paciente con lupus tiene una nefritis lúpica? Que de hecho en muchos casos es la primera manifestación de lupus. Debutamos a través de la patología renal. Siempre lo que nos vamos a encontrar casi en el 100% de los pacientes es la proteinuria, es decir, vamos a perder cosas que no tenemos que perder. La proteína es uno de los pilares fundamentales que tiene nuestro organismo y el riñón es un filtro muy fino y muy selectivo. Esa proteína no se puede perder. Entonces, en el momento que empezamos a perder proteínas clorinas, sabemos que el riñón está inflamado. Otra de las cosas que vemos con muchísima frecuencia es la hematuria, la hematuria microscópica, la que no se ve. Se ve analíticamente, pero no se ve realmente. La que se ve realmente, que en muchos casos aparece en el lupus, se llama macrohematuria o hematuria macroscópica, ¿vale? Pero nos vamos a quedar con lo que he subrayado, con los dos primeros ítems, que son la proteinuria y la hematuria microscópica, como principales signos que a nosotros nos están indicando que una persona con lupus o una persona que nos viene a la consulta sin el diagnóstico siquiera de lupus puede estar haciendo una nefritis lúpica. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico dentro de la nefritis lúpica? Pues como sabéis, el lupus se da en todas las razas, por supuestísimo, siendo la más complicada la raza negra y la raza hispana, con muchísima diferencia, ¿vale? Vemos que son pacientes muy complejos y pacientes que
dentro de la nefritis lúpica pues son los que tienen un poco más de problemas y nos dan un poco más de dolores de cabeza. Sabéis que es una enfermedad eminentemente femenina, pero en el caso de los hombres con lupus suelen ir, en cuanto a la nefritis lúpica, algo peor que las mujeres, suelen debutar de forma más agresiva. Cuanto más temprana la edad de aparición, más peor pronóstico tendrá esta enfermedad. Hay muchísimos genes implicados en su producción de esta enfermedad. Cuanto más genes contribuyan en una misma persona, peor, lógicamente. Cuanto más activa esté esta enfermedad, cuanto más anticuerpos, que me imagino que nos los comentará ahora mi compañero, a su vez peor. Y como ahora vamos a ver a continuación, sabéis que la mayoría de las nefritis lúpicas se biopsian porque hay muchos tipos histológicos o anatomopatológicos de esta enfermedad, por lo tanto la tipo 4, que a su vez es la más frecuente, también es la que tendría peor pronóstico de todos, como veremos a continuación. Entonces, ¿cuál es el impacto de esta nefritis lúpica? Pues no es nada desdeñable. Hasta cerca de un 40% de pacientes con lupus van a presentar en su vida una inflamación a nivel del riñón o nefritis lúpica. De este 40%, hasta un 20% pueden llegar a perder esa función de los riñones y a lo largo de 10 años y requerir trasplante o tratamiento sustitutivo de la función renal, como hemodiálisis o alguna otra de las técnicas. Aumenta muchísimo el riesgo de mortalidad, ¿vale? Sobre todo si lo dejamos evolucionar. Y como bien sabéis, presenta una altísima incapacidad laboral por todo lo que conlleva, tanto de la propia enfermedad como del tratamiento. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Hemos hablado antes de la clínica. Un paciente va a tener, por supuesto, una clínica que, siendo el riñón es súper traicionero en toda su vertiente. Es una clínica siempre muy larvada. El riñón no da grandes manifestaciones. Lo malo es que cuando da manifestaciones ya vamos un poco tarde. El riñón siempre decimos que es un órgano bastante silente. Ni duelen, ni los riñones no se manifiestan de ninguna forma, salvo en lo que vemos analíticamente. A través de la analítica de sangre y orina, como hemos comentado anteriormente, viendo la microhematuria, viendo la proteinuria y, por supuesto, con la histología. Y diréis, ¿pero para qué me tienen que biopsiar si sabemos que tengo una inflamación en el riñón y tengo un lupus? Será una nefritis lúpica, sí. Pero como hemos contado anteriormente, hay 5 tipos diferentes de anatomopatológicamente de lupus. Tan diferentes son que las 2 primeras clases no las trataríamos solo con tratamientos conservadores y las 3 últimas clases sí precisan de tratamiento inmunosupresor. Por eso es tan importantísimo. Y de hecho ya veremos que en la vida más de un paciente con lupus se va a llevar probablemente más de una biopsia si la cosa de inicio no va bien. Por lo tanto, estos son la biopsia sería el gol estándar de la prueba FETEN para diagnosticar de nefritis lúpica y filiarlo en una clase. Y, por supuesto, para su seguimiento, la analítica de sangre y la analítica de orina, como mi compañero nos va a contar a continuación. Ya que tenemos situado el lupus, que lo produce, cómo se produce, vamos a empezar con el tratamiento que realmente es mi charla. Estos son los objetivos que vamos a alcanzar en la nefritis lúpica. Por lo tanto, el primero, y creo que es fundamental, la supervivencia del riñón y el retraso de la enfermedad renal crónica. Vamos a intentar desinflamar el riñón lo antes posible para evitar que siga progresando y llegamos a requerir que algo nos lo sustituya, ¿vale? El manejo de las comorbilidades y disminución de los efectos secundarios. Este objetivo está, como veréis a continuación, muy enfocado sobre todo en el tratamiento, que son tratamientos muy fuertes con muchos efectos secundarios. La prevención de brotes. Una persona que tiene lupus va a tener lupus toda la vida, más larvado o menos larvado, y vamos a prevenir que cada vez que tenemos un brote que hace un pico esta enfermedad, lo que le pasa al lupus es que normalmente, o por lo menos al riñón, en la nefritis lúpica, se quedan cicatrices. Entonces vamos a intentar evitar esos brotes para intentar evitar las cicatrices que se nos van a quedar con el tiempo en el riñón. Y el objetivo fundamental y general es mejorar, por supuestísimo, la calidad de vida de nuestros pacientes, que es el objetivo final de todo esto. Entonces,
Como bien sabéis, los corticoides nos encantan y nos encantan para el lupus porque creo que esto es el corticoide más antiguo que el hilo negro y está más que demostrada su eficacia. Pero ¿qué pasa con el...? Yo siempre se lo digo a mis pacientes, que los corticoides es un pacto con la magia. Te soluciona mucho a corto plazo, pero a largo plazo nos da muchos problemas. Entonces, ¿por qué nos gustan tanto los corticoides y nunca, hasta el momento, nunca los vamos a dejar de utilizar? Porque reduce la actividad de la enfermedad muy rápido, es el antiinflamatorio con más efectos, más elevados sus efectos. Se puede utilizar, ojo, durante el embarazo, que sabéis que la mitad la gran mayoría, no la mitad, son mujeres en edad fértil y previene la inflamación de los riñones, en este caso, de forma crónica. ¿Qué pasa? ¿Por qué la tendencia ahora a reducirla de forma cada vez más temprana con menos dosis y sustituirlo de forma más temprana por algo? Porque incluso pequeños aumentos en la dosis de corticoides aumentan muchísimo la toxicidad. ¿Cuál es la toxicidad? Pues hay muchas toxicidades a muchos niveles, principalmente oftálmico, con la aparición de cataratas, osteoporosis a nivel del hueso, diabetes, como sabéis, y el riesgo de infecciones, por supuesto, está aumentadísimo. Entonces, los corticoides sí, por supuesto, pero cada vez más durante menos tiempo y retirarlo cuanto antes sea posible en nuestros pacientes. Entonces, para el tratamiento de la nefritis lúpica vamos a hacer dos grandes distinciones. Está el tratamiento de inducción, que es el tratamiento rápido, agresivo, inicial, que va a ser corto y va a ser con muy altas dosis para controlar la inflamación de manera inicial. Luego vamos a pasar al tratamiento ya de mantenimiento, que es un tratamiento a dosis mucho más bajas, con mucha más duración, mucho más larga, para mantener esta remisión y, como hemos dicho, evitar los picos de enfermedad, para evitar que se sigan dañando, en nuestro caso, en esta charla, el riñón. Pero esto se puede extrapolar, por supuesto, al resto de los órganos. Siempre nosotros nos movemos con una guía. Nosotros no vamos por ahí como pollos sin cabeza poniendo tratamiento. Y eran las guías previas que teníamos, que con los fármacos anteriores que teníamos, que nos decían que, por supuesto, como hemos dicho anteriormente, las dos primeras clases histológicas después de realizar una biopsia solo requerían tratamiento basal, tratamiento antiproteinúrico, tratamiento con este antipalúdico tan famoso que es la hidroxicloroquina, que nos saca de muchas, y sobre todo a nivel sistémico es un fármaco para el lupus fabuloso. Y nos decían que las clases 3, 4 y 5 pues empezáramos con corticoides y poco a poco fuéramos introduciendo el resto de arsenal terapéutico que teníamos hasta el momento, como es el imicofenolato, el tacrolimus o la ciclofosfamida. La azatioprina, a los nefrólogos, como veréis a continuación, nos gusta menos, pero porque tenemos menos manejo con este fármaco. Es un fármaco igualmente fabuloso, pero nosotros a igual efectividad nos gusta más el imicofenolato. Entonces, ahora en el 2021, estas son nuestras guías de seguimiento fundamental, que se llaman CADIF, y son las guías por las que nos regimos los nefrólogos. Entonces, en el 2021 saca este esquema y nos dice que desde el principio el lupus, sobre todo los estadios, como hemos comentado anteriormente, 3, 4, 5 y las mezclas entre ellos, que es muy raro tener una enfermedad clara, siempre suele haber 4 y 5 con mezclas, 3 y 5, es más complicado ver una enfermedad pura de una clase histológica. Vamos a empezar a tratar con corticoides más otra cosa desde el principio, desde el tratamiento de inducción. ¿Por qué? Porque de esta forma lo que vamos buscando es reducir, como hemos comentado anteriormente, lo antes posible el uso de corticoides. Entonces, desde el 2021 a nosotros nos ha cambiado mucho el paradigma de tratamiento, porque ya no introducimos el resto de fármacos como para seguimiento, sino ya desde el comienzo vamos a empezar a tratar o con tacrolimus o con la voclosporina, que va a salir durante este año
¿vale? Que es el tratamiento nuevo que va a venir a sustituir como inhibidor de la calcineurina al tacrolimus, como mucho más estable y sin necesidad de tratamiento de extraernos sangre para ver los niveles. El micofenolato, la ciclofosfamida, o otra de las grandes novedades de este esquema es el inicio. Se puede empezar desde el inicio con fármacos que vayan contra los linfocitos B, ¿vale? Que antes lo teníamos como tratamiento o de mantenimiento o para los brotes y nos lo han incluido desde el principio para la nefritis lúpica como tratamiento de inclusión. Entonces, una vez que han salido estas guías KDIGO en el 2021, nuestra sociedad, nosotros tenemos una sociedad, los nefrólogos, que se llama GLOSEN, que es la Sociedad Española de Enfermedades Glomerulares, en las que se incluiría este grupo. Pues esta GLOSEN, cogiendo las guías KDIGO, nos la ha detallado mucho más y nos ha hecho un esquema, pero incluso mucho más fácil y para luego mucho más tangible. Y este esquema nos lo ha sacado en el 2022. Estamos hablando de que todo esto es completamente nuevo. Pues al igual que las guías KDIGO nos dicen que desde el principio vamos a empezar con una doble terapia de inducción. Vamos a poner los corticoides más o micofenolato o la ciclofosfamida, siempre y cuando sea una enfermedad como más suave o más leve y esa pérdida de proteínas en la orina esté por debajo de 3 gramos. Pero te dice más. Esta guía va un poco más, es un poco más agresiva, va un poco más allá. Te dice que si no tenemos una respuesta rápida, es decir, en 2-3 meses, no se observa un descenso de hasta un 25% en la pérdida de proteínas o una mejora de esta analítica a nivel inmunológico de nuestros anticuerpos, de los complementos, pasemos directamente a la triple terapia. Vamos a intentar ser agresivos desde el principio para atajar la enfermedad en los periodos de más actividad, para que el daño acumulado en el futuro sea el menor posible. Entonces te dice que en estos casos que no se observe una mejoría franca, pasemos directamente a la tercera terapia, es decir, añadirle belimumab. Sabéis que también lo tenemos hace poco en nefritis lúpica, hace muchos años en lupus, pero hace poco en nefritis lúpica porque los pacientes renales pues son los últimos que se estudian, porque a todos los laboratorios les da un poco de respeto. Los pacientes renales no vamos a saber nunca cómo va a resultar ese fármaco. Entonces, desde hace solo 3-4 años que lo venimos utilizando para nefritis lúpica, pero anteriormente se venía utilizando para el lupus sistémico. Y en los casos de que tengamos mezcla o estadio histológico 5 puro o mezcla de 3-4 con 5, añadirle inhibidores de la calcineurina, como puede ser el tacrolimus o, como os he comentado anteriormente, la voclosporina, que saldrá durante este año. Entonces, ¿qué nos dice para el tratamiento de mantenimiento? Hemos dicho que el tratamiento de mantenimiento vamos a mantener al enfermo a raya con un control de su sistema inmune durante mucho más tiempo y con dosis mucho más llevaderas de este fármaco. Y nos dice, la hidroxicloroquina, por supuesto, se puede, con los controles, ojo, ¿vale? Siempre sabiendo que el problema oftálmico de la hidroxicloroquina, pero tenemos siempre vigilando las toxicidades, pero la hidroxicloroquina no da problema. El bloqueo del sistema renina-angiotensina, que siempre os decimos, os vamos a poner un fármaco para la tensión, aunque la tensión la tengáis bien. Es un fármaco protector renal, más que para la tensión, ¿vale? Igual que los nuevos antiprotilúricos que salieron inicialmente para el tratamiento de la diabetes y se ha demostrado su gran efectividad en cuanto a la protección renal, porque evitan esa pérdida de proteínas a su vez. Aquí formáis vosotros parte fundamental en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Yo este ítem lo habría puesto el primero. El paciente aquí, nosotros podemos cantar misa, pero si aquí el resto no contribuye y no hacemos nada. Por ejemplo, una de las cosas que peor va con diferencia para el riñón es el sobrepeso, siempre, ¿vale? El riñón es un riñón inflamado que no puede
con tirar un exceso de peso del riñón, no se hipertrofia el riñón. Nosotros morimos con los riñones que nacemos, entonces no podemos sobrecargar un riñón que ya está inflamado, ya está enfermo, ¿vale? Por supuesto, el tabaquismo, cada cigarro hace que se estrechen las arterias de nuestro organismo y sobre todo las de los riñones. Una dieta sana, con poca sal, la sal hace trabajo muchísimo al riñón, con poca grasa. Y por supuesto, actividad física diaria, como el resto de población. La protección, o sea, siempre que veáis que ponemos corticoides, siempre vamos a poner vitamina D, calcio, para proteger en la medida de lo posible esos efectos secundarios que producen los corticoides. Y, por supuesto, la fertilidad. Algunos de los fármacos que vamos a poner, sobre todo la ciclofosfamida, que la ponemos en grados un poco más severos porque es un fármaco fantástico, pero la dejamos siempre relegada a efectos, a enfermedades más severas por ese problema. Porque puede en algún porcentaje de casos, producir infertilidad. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué nos dicen para el mantenimiento? Los corticoides, cuanto menos, cuanto antes se quiten, ¿vale? Entonces te dicen que a los 2 años aproximadamente todos los pacientes deberían estar sin corticoides o por debajo de 2,5 o por debajo de 5. Como hemos dicho, el micofenolato nos encanta, es un fármaco para nosotros muy seguro, lo conocemos hace muchísimo tiempo. Todos estos fármacos los conocemos los nefrólogos a través del trasplante de riñón. Un paciente trasplantado de riñón puede tomar toda la vida el micofenolato sin problema, por lo tanto no hay que tener miedo para el mantenimiento con un micofenolato porque es muy seguro. La azatioprina, he comentado anteriormente, tiene una actividad terapéutica similar al micofenolato, pero los nefrólogos nos encontramos menos seguras, siempre lo utilizan más otras especialidades, los internistas, los reumatólogos, nosotros lo utilizamos un poquito menos. El belimumab, que os he comentado que viene muy bien, sobre todo para los 3 casos que nos han puesto aquí las guías, intolerancia o contraindicación para el resto de fármacos, recaídas o manifestaciones extrarenales que estamos viendo en vida real que van estupendamente, y en pacientes que tienen una intensa actividad serológica. Esto quiere decir que los anticuerpos siguen estando muy elevados, que el consumo, que nos muestra analíticamente que sigue habiendo mucha actividad. En ese caso de mantenimiento asociaríamos el belimumab. Y como hemos indicado anteriormente, el tacrolimus, la ciclosporina y la ciclosporina, que son los inhibidores de la calcinurina, los vamos a dejar para mantenimiento, que también son fármacos fantásticos, sobre todo en aquellas enfermedades que tienen mezcla histológica con la estadio 5. ¿Y qué nos dicen nuestras guías para pacientes con recaídas frecuentes? Lo primero que nos dicen es que si el tratamiento de inducción inicial ha funcionado, ¿por qué no va a funcionar la segunda vez? Ojo, siempre nos dicen un apartado especial con la ciclofosfamida. Como os he dicho, es un fármaco fabuloso, pero con muchos efectos secundarios. Muchos efectos secundarios que se mantienen en el tiempo, por lo tanto, no nos debemos pasar durante la vida del paciente de una dosis acumulada. No nos debemos pasar en la vida de un paciente de esos 10 gramos. Por lo tanto, si hay recaída y el tratamiento de inducción ha sido con ciclofosfamida, intentar cambiarlo a otro fármaco. Otra de las cosas importantísimas, lupus, hemos hablado que es de personas, de la gran mayoría mujeres, muy jóvenes, con un cierto incumplimiento, no por nada, sino porque todos hemos pasado por esa edad y sabemos que pues, la cabeza no está en estas cosas. Entonces, siempre en las recaídas valorar si la persona está haciendo realmente el tratamiento. Y no me refiero a inmunosupresión, sino está llevando una dieta, está llevando un peso adecuado a su enfermedad, está cumpliendo con la parte que toca a ese paciente. Por supuesto, como os comenté anteriormente, si una enfermedad tiene mucha recaída, vamos a rebiopsiarla. ¿Por qué?
porque probablemente el tratamiento que le estemos dando, que sea para el grado histológico previo, haya cambiado de grado histológico y estemos haciendo un mal tratamiento en este momento de la enfermedad. Por lo tanto, nunca olvidarnos de eso, del posible incumplimiento terapéutico y de la posible necesidad de la biopsia. Como hemos dicho anteriormente, si el paciente no venía tomando belimumab, es un buen momento para añadirlo en el caso de que el resto lo hayamos descartado. Entonces, a través de muchísimos ensayos que se han hecho hoy en día y de pacientes en vida real, pues hemos visto que hay dos grandes grupos de pacientes en nefritis lúpica: aquellos pacientes que van a ser muy respondedores y aquellos pacientes que de entrada no van a ser respondedores. Esto, que parece muy lógico, pues hay veces que estudiamos las cosas que son tan lógicas y no salen en los estudios tan lógicos, pero en este caso sí. Nos dicen que los pacientes respondedores son aquellos que tienen desde el inicio una baja actividad, es decir, que la enfermedad no debuta de forma muy grave, que es un lupus recogido a tiempo con menos de 2 años de evolución, y que el índice de daño acumulado, ¿vale?, de cronicidad, pues es lo más bajo posible. Todo lo contrario pasará en los pacientes no respondedores, que son aquellos que debuten con una edad más avanzada, que tengan al tratamiento una enfermedad ya establecida de muchos años de evolución y que por lo tanto el índice de daño establecido sea mayor. Y por último, sabéis que como son mujeres en su gran mayoría muy jóvenes, la necesidad de embarazo y de tener familia pues está ahí. Lógicamente que sepáis que se puede, que hay muchos fármacos que están permitidos y que no son teratógenos para el niño ni para el embarazo, y que vamos a intentar siempre ayudaros en la medida de lo posible, por supuesto, en que esos deseos y esas necesidades se vean cumplidas. Hay muchos fármacos que está demostrado que no se pueden dar en el embarazo, pero que sepáis que hay muchos fármacos de los que os he mostrado anteriormente que se pueden dar sin problema, entre ellos los corticoides. ¿Qué quiero que nos quede de esta charla? Esta ya es la última, la penúltima diapositiva. Que a pesar de que cada vez conocemos más, que cada vez tenemos más fármacos, pues desconocemos el tratamiento específico y fino para cada paciente, que nos es muy complicado porque cada paciente tiene su enfermedad, tiene su vida y tiene sus necesidades, y es muy difícil muchas veces afinar entre el mundo. Que, como ha comentado la compañera al principio, que en los hospitales, aunque parezca mentira, nosotros en nuestro hospital nos reunimos como una vez al mes para hablar de los pacientes de los que tenemos problemas, y tenemos un grupo multidisciplinar para todas estas enfermedades autoinmunes, entre ellas el lupus, que va muy bien y que es un grupo maravilloso de gente súper colaboradora y que están deseando aportar, y que creo que hacia ahí, como tú bien has dicho, va el futuro de este tratamiento. Y que hay que individualizar, que como he dicho anteriormente, cada paciente es un mundo, cada uno tiene su necesidad, que esto es un arte. Mira, yo me acuerdo, ayer se lo estaba comentando a un compañero, yo me acuerdo cuando era residente, pues había un doctor que muchos lo conoceréis porque muchos os habrá llevado, que es Aguilar, que es el doctor Miguel Ángel Fruto. Roté con él cuando era residente, hace ya unos añillos, y me llevaba una libretilla y estaba todo el día apuntando, y entraba uno y le ponía una cosa y entraba otro, y esa libreta, que ahí está en casa, no tenía fin, porque es que a cada uno le daba una cosa y a cada uno le ponía una cosa, y yo no podía aprender porque decía, pero este hombre, ¿por qué no trata a todo el mundo? Porque no se puede tratar a todo el mundo igual, esto es un arte, y ese hombre tenía mucho arte. Entonces, y esto ha sido todo, y muchísimas gracias. Creo que muchas gracias, Mónica.